Apocalipsis capítulo 11, vamos a leer de los versículos 3 al 13. Dice la Escritura: daré a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de sacos. Estas son las 2 olivas y los 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra. Y si alguno les quisiera hacer daño, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno les quisiera hacer daño, es necesario que él sea así muerto. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los linajes y de los pueblos y de las lenguas y de los gentiles verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros. Y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán dones los unos a los otros, porque estos 2 profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Y después de 3 días y medio el espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos y se alzaron sobre sus pies, y vino gran temor sobre los que le vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Y en aquella hora fue hecho gran temblor de la tierra, y la 10ª parte de la ciudad cayó, y fueron muertos en el temblor de la tierra en número de 7000 hombres, y los demás fueron espantados y dieron gloria al Dios del cielo. No podemos olvidarnos de un hecho fundamental para interpretar correctamente este libro. Repetimos, es un libro simbólico. Utiliza símbolos para demostrar una realidad. Por lo tanto, esto no podemos olvidarlo en ninguna de las interpretaciones que le vayamos a dar. Realmente es algo que nosotros usamos en nuestra vida cotidiana, es decir, utilizamos símbolos para ilustrar una realidad. Tenemos que interpretar, por tanto, correctamente las palabras. Por ejemplo, si yo digo que voy a abrir un puerto para acceder a mi portal y a la vez voy a poner un cortafuegos y un acceso a la nube para guardar los sermones, y alguien lee esto dentro de 2000 años, ¿qué puede pensar? Literalmente puede deducir que tengo un puerto privado. O sea que soy rico, tengo un puerto privado que abro o cierro según se me antoje, y entro en el portal, evidentemente, de mi casa, que seguramente será una mansión en medio de una zona boscosa, para lo cual tengo que utilizar un cortafuegos, porque hay tanto bosque que tengo que limpiar alrededor de la casa para que el fuego no pueda afectar a la casa y se me incendie. Y ese cortafuego, por tanto, lo tengo que preparar con una maquinaria adecuada para quitar todos los árboles y que la casa quede despejada de cualquier amenaza de incendios. Pero además es que mi casa es tan grande, con unas dimensiones tan colosales, porque debo ser rico en gran manera, que está a las alturas de las nubes, el ático. Por eso, cuando voy a guardar los sermones en la nube, es que las nubes pasan por encima del ático, como algunas de las torres que tenemos aquí en Madrid, que llegan las nubes en determinadas temporadas. Con lo cual, si alguien interpreta mis palabras dentro de 2000 años, va a pensar todo eso. Ese es el riesgo que corremos con Apocalipsis. Fijaos qué alejado de la realidad. Cuando lo que estoy diciendo, en el contexto en el que estamos y en el contexto en que vivimos, es que voy a proteger mi ordenador o mi tablet y voy a guardar mis sermones en un servidor ajeno a mí, para que pueda tener acceso a toda la información que preciso. Pero claro, dentro de 2000 años estas palabras no significarán lo mismo. Y eso es lo que nos ocurre con Apocalipsis. Se deja llevar la gente por la imaginación y la creatividad, y un texto de hace 2000 años en su contexto decía una cosa, y hoy, gracias a Hollywood y a las mentes calenturientas de muchos que se llaman cristianos, dice exactamente algo disparatado que nada tiene que ver con el propósito original por el que Dios nos ha dado este libro o esta gran carta. En este libro vemos una y otra vez que dirige nuestra atención hacia la Iglesia hablando en símbolos.
porque no podemos olvidar que la Escritura es la voluntad revelada de Dios, la voluntad especial, especialmente para nosotros. Es para todo el mundo, pero con especial énfasis hacia la Iglesia. De manera que en este último libro de la Biblia, más que ofrecernos una panorámica de eventos futuros y que utilicemos este libro como algo astrológico o una carta de adivinación, este libro nos ayuda a entender mejor nuestra propia historia, nos ayuda a entender los acontecimientos de la vida de la Iglesia en el mundo y dirige nuestra vista una y otra vez a la Iglesia para prevenirnos, para alentarnos, para consolarnos, para guiarnos, para advertirnos de la situación en la que nos encontramos. ¿Cuáles son nuestros enemigos? ¿Y dónde nos movemos? ¿En qué terreno nos movemos? En este capítulo 11 nos habla a la Iglesia nuevamente, en referencia a lo que tenemos que hacer. Y una de las cosas más importantes que la Iglesia tiene que hacer es dar testimonio de la verdad. Ese es su papel. Tiene que servir de guía, de faro, de columna, de baluarte. De eso tratamos en el último sermón al estudiar los versículos 3 y 4, donde se introducen estos dos testigos que profetizan, es decir, que están exponiendo la palabra de Dios. Por la referencia a Zacarías 4, que es el texto paralelo, estuvimos interpretando que estos dos testigos muestran la función que tiene la Iglesia como un pueblo de reyes y sacerdotes, tal y como se nos indica también en otros textos de Apocalipsis, por ejemplo en el capítulo 1, versículo 6, se nos dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. En el capítulo 5, versículo 10, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y cuando la Iglesia asume esta función y este mandato que le ha sido dado por Cristo, es cuando puede dar testimonio de la verdad. Si somos reyes y sacerdotes de Dios, es cuando podemos dar testimonio de la verdad que nos ha sido dada. Eso lo vemos también con el texto paralelo de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde se nos habla de los creyentes como un pueblo de reales sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de nuestro Señor. Pero este testimonio no lo podemos reducir solamente a palabras, sino que tiene que ser visible. El Evangelio no solamente debemos oírlo en la Iglesia, y esto es importante porque nos va a modelar nuestra mente, nos va a dar el conocimiento que necesitamos, pero con ese conocimiento tenemos que hacer algo. Ese conocimiento es para aplicarlo. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría, y tenemos que orar para que nos dé sabiduría, a fin de que el conocimiento que nos está siendo enseñado podamos aplicarlo en las condiciones cotidianas en las que se desarrolla nuestra vida. Así que el Evangelio no se limita únicamente a que Dios está salvando pecadores, que es lo más grande y lo más portentoso en toda la historia de la humanidad. Pero no podemos olvidar que este abanico de bendiciones de Dios se muestra cuando nos expone delante de las virtudes de la multiforme gracia de Dios según sus atributos, como el Señor, como el Creador, como el Sostenedor, como aquel que es justo, que es 3 veces santo. ¿Y todo eso qué implicaciones tiene para la vida? Esto es lo que la Escritura continuamente nos va enseñando para que sepamos cómo conectar las doctrinas con los temas particulares de cada uno de nuestros asuntos en la vida. Este es el testimonio que puede y que debe dar la Iglesia por medio de estos dos testigos que forman parte de ella. En los versículos siguientes se sigue abordando el testimonio de la Iglesia en este mundo. Y vemos por un lado el poder que tiene ese testimonio que se nos declara en los versículos 5 y 6, a los cuales ya volveremos, y cómo cuando se termina el testimonio de esos testigos van a ser muertos y van a quedar sus cadáveres expuestos a la vista de todos. Y un dato que aquí se demuestra con bastante notoriedad es que será con gran alegría para los habitantes del mundo. Así que vamos a ver, en primer lugar, cuál es la interpretación y la enseñanza que se desprende de este texto que hemos leído. Se nos dice aquí que cuando acaben de dar testimonio, cuando ya no lo hagan, estos dos testigos serán muertos por una fiera, por una bestia, por un ser viviente que sale del abismo. Y si nos fijamos bien, esta es la misma procedencia que se nos daba de aquellas plagas de langosta que en el capítulo 9 se hacían mención. Allí en el capítulo 9 se nos dice que el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y es donde salieron aquellas langostas que infectaron el mundo.
El lugar, por tanto, de procedencia debemos identificarlo con el infierno. Pero ahora ya no son las langostas las que salen de ese abismo, sino un ser siniestro, un ser poderoso y un ser destructivo. Este pasaje desde luego avala la interpretación que hemos dado acerca de estos dos testigos. No podemos aceptar que esa muerte sea la de dos personas literales y físicas, siguiendo el proceso de interpretación que llevamos, porque no estamos ante una narración histórica, no. Estamos ante un texto lleno de simbolismos, así que no debemos dejar que nuestra mente sea arrastrada por los simbolismos identificándolos literalmente. Son símbolos. La historia nos indica una y otra vez que desde Esteban en adelante, cuando se le ha dado muerte a uno de los santos de Dios, no se ha terminado el testimonio, no se ha acabado el testimonio, no se ha cerrado la boca de la Iglesia, sino todo lo contrario. El testimonio se ha ido incrementando y se ha ido fortaleciendo con la sangre de los mártires. Eso es lo que encontramos a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Un celoso predicador del Evangelio del siglo XVI, que se llamaba Latimer, ministró al inicio de la Reforma en Inglaterra y fue quemado por causa de la fe. Y él, junto con otros pastores, cuando estaba siendo quemado, les decía: hermanos, tened consuelo, por la gracia de Dios nosotros seremos en este día como una vela en Inglaterra, que no será apagada. Y evidentemente así fue. Muchas más velas se encendieron pocos años después, que confesaron al Cristo de las Escrituras y que murieron por defender la fe en las hogueras que se levantaron en aquel país. Lo único que acaba con el testimonio del Evangelio en este mundo, la gente, voy a hacer un paréntesis, la gente piensa que cuando haya persecuciones la Iglesia desaparecerá prácticamente. Pero lo único que acaba con el testimonio del Evangelio en este mundo es cuando la Iglesia deja de ser Iglesia. ¿Y cuándo deja de ser Iglesia? Cuando no hay persecuciones. Cuando deja de hacer su función como columna y baluarte de la verdad. La Iglesia deja de ser Iglesia cuando no adora a Dios de acuerdo a su palabra. La Iglesia deja de ser Iglesia cuando no tiene conciencia de que está compuesta por reyes y sacerdotes que deben adorar a Dios y que deben traer delante de Dios sus sacrificios espirituales. La Iglesia deja de ser Iglesia cuando olvida que debe gobernar todos sus asuntos bajo la autoridad y la guía de las Sagradas Escrituras. Entonces la Iglesia deja de ser Iglesia. Esto es lo que amenaza seriamente el testimonio de la Iglesia y la lleva directamente hacia la muerte. Si la enseñanza de la doctrina de Cristo no es la fuente de nuestra adoración, midiendo el altar, si la autoridad de Cristo no es la fuente de la que emana el gobierno y la disciplina en la Iglesia y la doctrina, el poder que debe de tener la Iglesia para dar testimonio le es quitado por completo, porque su fundamento no es Cristo ni es la doctrina cristiana. Y la Iglesia, por tanto, empieza a decaer, y con muchas decaídas llega la muerte y se queda expuesta como un cadáver en medio de la gran ciudad. ¿No están así la mayoría de las iglesias? ¿No son un cadáver en medio de la gran ciudad? ¿No es esta la iglesia de nuestros días? ¿No está igual de podrida, de corrompida y de muerta que la gente de este mundo? Porque a uno le resulta bastante difícil identificar un creyente del que no lo es, porque piensa y hace exactamente lo mismo que un incrédulo. Piensa y hace lo mismo, no hay ninguna diferencia. Tiene exactamente las mismas ideas. De acuerdo a la evolución social o a la moda social o a la perversión social, piensa exactamente lo mismo que la sociedad que nos envuelve. No hay ninguna diferencia. Por lo tanto, nos encontramos ante una iglesia que no es referente, que no es luz. Se ha mezclado por completo con la filosofía pagana de este mundo y sigue la corriente de moda de este mundo. Tiene nombre de que vive, pero está muerta. Ahora, ¿qué enemigo puede llegar a provocar ese estado en la iglesia? ¿Cuáles son los enemigos de la iglesia? Que la matan. Porque antes estaban los soldados que uno los veía, y la iglesia fiel ha permanecido a través de los siglos, a pesar de las terribles persecuciones que se han desatado. Y hoy no tenemos una terrible persecución. Tenemos 7 terribles persecuciones, pero como son tan sutiles, la gente no se da cuenta y piensa que vivimos en el mejor de los escenarios, sin percatarse de que el enemigo lo tiene dentro. Por lo tanto, no prepara sus defensas y no previene los ataques. ¿Quién puede matar el testimonio de la iglesia y dejarla como si fuera un cadáver entre los hombres
y completamente inútil para el reino de Cristo y para el Evangelio. ¿Quién puede hacer esto? Quizá las tribulaciones son las que pueden acabar con la Iglesia. Pues vemos que a lo largo de la historia las tribulaciones no han acabado con la Iglesia. Quizá las enfermedades pueden acabar con la Iglesia. Pues estudiamos la historia y tampoco. Las enfermedades no acaban con la Iglesia. Quizá las dificultades o las estrecheces del mundo en el que vivimos, pues tampoco acaban con la Iglesia, las dificultades y las estrecheces. Es otra cosa mucho más mortífera y enormemente sutil: la integración de la Iglesia en la sociedad, aceptando sus gustos y sus corrientes de pensamiento. Eso es lo que mata a la Iglesia. Cada vez que la Iglesia ha querido ser referente en la sociedad, se ha encontrado con multitud de problemas. Este es el caso de los apóstoles. Encontramos a Pablo comentándonos cuál era verdaderamente su marca de identidad como apóstol de Cristo. Vámonos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11 y versículo 24 en adelante, y veremos allí en qué situación se encuentra el apóstol Pablo por predicar el Evangelio, no por construir tiendas de campaña, que era un buen profesional, no, por eso no les perseguían, sino por predicar el Evangelio. Y él dice allí que de los judíos ha sido 5 veces azotado con 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas que no menciona, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Por qué estaba el apóstol Pablo tan cargado con todas estas cosas? ¿Por qué le perseguían? ¿Por qué le azotaban? ¿Por qué estaba en esta situación tan crítica? Simplemente por predicar el Evangelio. Simplemente. Lo que puede destruir la verdadera adoración espiritual en la iglesia, lo que puede destruir el referente que supone la iglesia, lo que puede destruir el ministerio y la doctrina de la iglesia, es la falta de la predicación sana y la falta de la palabra de Dios, la falta de sujeción a la autoridad de Cristo, que es el Señor de la Iglesia. Eso mata a los testigos y eso mata el testimonio. Ahí tenemos a esta bestia salvaje del versículo 7. Esta bestia simboliza el mundo, simboliza sus modas de pensamiento combinado con su poder. Es el gran engranaje diseñado para acabar con la Iglesia. Trata por todos los medios de integrar a la Iglesia en su forma de vida y en sus metas. Desde la caída del hombre es un poder que actúa para quitar a Dios de su trono. Es un poder que actúa para destruir la memoria de su nombre. Continuamente a lo largo de las generaciones, el único objetivo de Satanás es acabar con la memoria del nombre de Dios. Y con esto en mente, vamos a volar por un momento a vista de pájaro al capítulo 13 de este libro de Apocalipsis y vamos a ver lo que ocurre, que lo vamos a tomar también con un poco de referente para conectarlo con lo que estamos exponiendo. Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya estudiaremos en su momento todo el simbolismo de aquí, pero lo conectamos con la bestia a la que aquí hace referencia. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. La idea que aquí nos quiere transmitir este texto, que lo conectamos con el que estamos utilizando ahora, es que este engendro tiene poder para actuar 42 meses y hacer que los hombres del mundo se vuelvan a ella, a la vez que pelea contra los santos de Dios. Ya vemos que estos 42 meses lo tenemos aquí en el capítulo 11 también, lo tenemos a finales del capítulo 10, a principios del capítulo 11, que nos habla de los días,
Es decir, estos 42 meses marcan una secuencia concreta. Este símbolo entendemos que tiene que ver entre la primera venida de Cristo y la segunda. Ahí se centran estos 42 meses. Desde ese momento, desde el momento de la venida de Cristo, el mensaje del Evangelio, que estaba antes restringido al pueblo de Israel, estaba restringido a sus fronteras geográficas, ha sido esparcido hasta lo último de la tierra. Ayer estábamos viendo cómo en Historia de la Iglesia comentábamos cómo por causa de las persecuciones los judíos y los creyentes fueron esparcidos huyendo de las persecuciones. Y allí donde fueron, llevaron también el mensaje del Evangelio, de manera que todo el Imperio Romano, a través de sus grandes calzadas, fue utilizado por Dios para que el Evangelio se distribuyera por todo el mundo conocido y el mensaje del Evangelio llegase hasta lo último de la tierra. Y luego, cuando se descubre el Nuevo Mundo, también las obras misioneras del viejo continente siguieron trabajando y funcionando en todo el Nuevo Mundo. De manera que vemos cómo las iglesias fieles han contribuido siempre cumpliendo con su papel en llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. El nombre sagrado del Dios de los cielos ha sido transmitido, ha sido predicado, cosa que antes no había ocurrido porque estaba restringido, repito, al territorio físico de Israel. Pero tras la venida de Cristo se cumple la promesa que se dio a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y así ocurre. Con la predicación del Evangelio, todas las naciones de la tierra reciben la bendición del Padre Abraham, porque Dios está llamando continuamente a hombres y mujeres de entre los 5 continentes para que sean salvos. Gente de todo linaje, de todo pueblo, lengua y nación han sido llamados por el mensaje del Evangelio que ha sido predicado a través de los enviados de Dios por medio de las iglesias. Pero a la vez hay una gran batalla que se está librando. Satanás está luchando con todas sus armas para que la iglesia no prospere. Hace todo lo que está al alcance de su mano para que la iglesia no prospere. El mundo, con sus encantos, que esta es la terrible bestia a la que nos enfrentamos, atrae y seduce a los seres humanos. Moldea su mente, moldea su carácter, moldea su personalidad y los intenta embaucar para que piensen y actúen de acuerdo a lo que es en sí el mundo. Este sistema de pensamiento, que es contrario a Dios y a la verdad, es descrito aquí simbólicamente con esta bestia. Una bestia que viene del abismo. Está enviada por el dragón, está enviada por Satanás. Es el poder satánico que lleva como propósito el deshonrar a Dios en todas sus obras y quitar la memoria de su nombre y destronar a Dios de su trono. Por eso leíamos en el capítulo 13, versículo 4, que adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar como la bestia? ¿No nos suena esto familiar de la gente del mundo? El ensalzamiento que le hace a las cosas del mundo, la adoración que hay a todo lo que el mundo produce y a todo lo que el mundo da. ¿Quién como el mundo? Pero además es que esta historia nos resulta familiar. ¿A quién adoró el pueblo de Israel nada más salir de Egipto? ¿Cuál era el mundo que ellos conocían? El mundo egipcio, con los dioses egipcios, con todo lo egipcio. Para ellos eso era el mundo. ¿Y qué pasó cuando Israel sale de Egipto? Después de haber visto las 10 plagas, con todo lo que eso conllevó, y después de que el Mar Rojo se abriera para que pasasen en seco y fueran destruidos los ejércitos de Faraón. ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Israel? Vámonos a Éxodo capítulo 32. Grandes portentos ha hecho Dios en medio de su pueblo. Un pueblo que le debe la gloria, la honra y la alabanza, y debe tener claro el Dios al que adora. Pero Éxodo 32: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Terrible situación la del pueblo de Israel, que identificó a Jehová, su Salvador, con esta figura.
identificaron a Jehová con esta figura y por lo tanto le rindieron culto. Cuando le fue quitado a Israel su dirigente, el corazón del pueblo se volvió al mundo que ellos conocían e identificaron a los ídolos con Jehová, lo cual hizo de aquello una adoración falsa, porque evidentemente aquel becerro de oro no era Jehová. Pero es que esto ocurre hoy. Esto exactamente igual ocurre hoy. Los llamados cristianos identifican su adoración con el cristianismo, pero es completamente falso. Solo tienen el nombre de cristianos, tal y como hicieron los israelitas en el desierto. Solo tienen el nombre. Aquel becerro de Dios solamente tenía el nombre, pero ellos adoraron al becerro. Eso sí, se llamaba Jehová. Y solamente por el nombre entendieron que todo se estaba haciendo correctamente. Esta es lo que nos muestra aquí Apocalipsis. Es una visión necesaria para entender cómo es la realidad de este mundo, aparentemente encantador, lleno de atractivo, pero con un veneno mortal, porque cuando viene y se introduce en la iglesia y en la vida de los creyentes, su propósito fundamental es matar la adoración, es matar la predicación, es matar la disciplina de la iglesia, es dejarla como un cadáver, una iglesia que no puede anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Por qué? Porque no tiene mensaje. Tiene el mensaje social, que algunos curiosamente confunden con mensaje socialista, y no tiene nada que ver. Problema gravísimo, el que las iglesias entiendan que tienen que ser socialistas encima. Ya lo que nos faltaba. ¿Pero qué nos transmite esta idea? Vámonos al versículo 9 de este capítulo 11 para ver de qué manera actúa el maligno y cuál es la respuesta del mundo ante esa actuación y cuál es la respuesta de la iglesia. Nos dice aquí que de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados, que es la situación en la que se encuentra la iglesia, muerta por completo. Y los moradores de la tierra, fijaos la respuesta que dan a esa iglesia muerta. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Cuál es el papel de la iglesia? El mundo se regocija viendo el cadáver de la iglesia. ¡Qué alegría! No hay nadie que nos diga que estamos haciendo las cosas mal. ¡Qué alegría! Les interesa tener ese cadáver a la luz para que todos lo vean. Mira la iglesia, va de la mano de los poderes políticos. Lo que ayer estábamos hablando de los saduceos, la iglesia de hoy, de mano de los poderes políticos. Ningún problema. De mano de los movimientos sociales. Ningún problema. La iglesia está integrada. ¡Qué alegría! Vamos a enviarnos regalos unos a otros porque la iglesia es uno más de todas las instituciones sociales que se mueven en nuestro mundo. ¡Qué alegría que la iglesia esté unida al pensamiento único! ¡Qué alegría que todos vayamos en la misma ola! ¡Qué alegría que estos dos profetas que nos han atormentado estén muertos! ¡Qué alegría! Pero ¿no es esa la labor de la iglesia? Amonestar, advertir y señalar el pecado. ¿No es esa la labor de la iglesia? ¿No es poner de manifiesto el pecado e inquietar al pecador para que busque en Cristo al único que le puede librar de la condenación segura que sus actos merecen? ¿No es ese el papel de la iglesia? Los oficios que les han sido entregados a la iglesia, donde sus miembros tienen que actuar como reyes y sacerdotes, si lo ejercemos, eso le molesta al mundo. Le molesta mucho. Le resulta realmente insoportable. Y si nos disponemos a hablar acerca de la ley de Dios, no la pueden ni escuchar. No lo soportan. No aceptan que haya un Dios creador y legislador que les diga cómo tienen que vivir y de qué manera se tienen que sujetar a su ley. Por lo tanto, hacen todo lo posible por acallar la justicia y eliminar la ley. Juan el Bautista, que se permitió el lujo de amonestar a Herodes porque se estaba acostando con su cuñada. Si se hubiera callado, no le hubieran cortado la cabeza. Pero no se calló, identificó el pecado y lo puso en evidencia. Eso le importunaba a Herodes, porque en general el hombre quiere hacer lo que a él le da la gana, no quiere someterse bajo ninguna disposición ni ninguna ley. Pero la ley dice otra cosa.
Por lo tanto, Juan el Bautista acabó decapitado por haber señalado el pecado de Herodes. Y eso es lo que le ocurrirá a la Iglesia. Si la Iglesia actúa con rigor delante de la Escritura, siempre tendrá enemigos. No venimos aquí a buscarnos el favor de los hombres, sino que venimos a agradar a Dios y saber cuál es la voluntad de Dios para actuar en nuestra vida. Y cuando nosotros apliquemos la verdad de Dios en nuestra vida, vamos a tener enemigos sí o sí. Si nosotros señalamos el pecado, si definimos el pecado, si combatimos contra el pecado de acuerdo a la justicia que emana de la ley de Dios y de su palabra, veremos como siempre tenemos el mundo de frente. Porque el mundo está en el Sálvame Deluxe. Evidentemente no está en la palabra de Dios. Y cuando tú identificas y señalas el pecado, las cosas se ponen bastante mal. Pero cuando la Iglesia no cumple con su labor, el mundo se alegra de que la Iglesia sea un cadáver. Mirad, viene con nosotros la Iglesia. Si la Iglesia no tiene en cuenta la palabra de Dios, desde luego puede vivir sin ningún problema en el mundo. Sin ningún problema. Solo tiene que dejarse llevar por la moda y la corriente de pensamiento. Solo. ¿Qué es lo que le gusta al mundo? Fijaos la advertencia que lanza el apóstol Pedro en el capítulo 4 de su primera carta, versículo 3. Y dice él allí: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Y qué es lo que hacíamos cuando no éramos creyentes? Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Esto es lo que hacen los impíos. Y además los impíos quieren seguir haciéndolo. ¿Y qué se espera de la Iglesia? Dice el apóstol Pedro en el siguiente versículo: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Les parece cosa extraña, porque si corréis con ellos no hay ningún problema, sois del mismo equipo. Pero si no corréis con ellos, dice el apóstol, os ultrajan. Este es el matiz. El asunto es: ¿hoy la Iglesia en general recibe ultrajes del mundo en el que vive? Ninguno. ¿Por qué razón tendría que recibir ultrajes cuando vemos que anda exactamente según la moda del momento? ¿Por qué razón debería sufrir ultrajes? No condena el pecado, no predica la palabra, no aplica la disciplina, manipula la enseñanza, es experta en manipular los sentimientos, se une al enemigo en sus ataques a la palabra de Dios, de manera que la palabra de Dios y las nuevas versiones que están saliendo ya no contienen la palabra pecado. ¡Qué barbaridad! Puede herir la sensibilidad de alguien, se le dice que tiene pecado. Entonces vamos a quitar la palabra pecado. Evidentemente la palabra homosexual no la podemos poner, pues fíjate tú lo que van a pensar los homosexuales. Y empezamos a quitarle todo este tipo de cosas a la palabra de Dios, y al final ¿qué nos queda? ¿De qué vamos a predicar si le quitamos lo que es la esencia de la palabra de Dios? Se une con el enemigo en sus ataques hasta tal punto que acepta la evolución. O sea, quitamos al Dios creador y ponemos la evolución. Porque sí, de alguna manera Dios puede hacer que las cosas evolucionen, efectivamente, pero no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña una cosa y la evolución enseña lo contrario. ¿Y cómo es que hay iglesias que tranquilamente se permiten predicar sobre la evolución? ¿Por qué hay iglesias que tranquilamente se adaptan a las modas de pensamiento, por ejemplo, respecto a la música? ¿Por qué se unen a la moda de pensamiento respecto al gobierno de la iglesia? ¿Y a quién tiene que gobernar la iglesia? ¿Por qué se unen a la moda de pensamiento de la vida de cada uno para que cada uno haga lo que quiera y que esto sea exactamente una reunión de amigos que se juntan para un fin supuesto que realmente no es ningún fin? ¿Cuál es el resultado de todo esto? Pues que los enemigos de la iglesia se alegran de este tipo de iglesias. ¿Cómo no se van a alegrar? No supone la iglesia ninguna amenaza. Está muerta. Su cadáver se puede ver en la plaza, a la vista de todos. Uno dice yo soy cristiano y el otro dice yo soy maometano y el otro dice yo soy ateo, y no hay ninguna diferencia, ninguna. Si uno entra a uno de sus cultos de adoración, se puede ver rápidamente. La adoración a Dios, el Dios de los cielos, creador de todas las cosas, la adoración está muerta. Eso sí, hay muchos saltimbanquis, música estridente, batería, bajo, guitarras electrónicas. Todas estas cosas a la gente le gusta, como cuando van al circo o cuando van a un programa sensacionalista. Pero todo esto está carente de poder y de la vida espiritual que demanda la Escritura.
Eso no es lo que enseña la Escritura. Es lo que a la gente le gusta, pero no es lo que enseña la Escritura. La Iglesia de hoy, como la desviación de la primitiva Iglesia católica, que luego acabó como ha acabado, no se rige por la palabra de Cristo y bajo la disciplina de Cristo, no. Se rige por criterios particulares y modas sociales, se rige por lo que le gusta a la gente. Esta es la Iglesia con la que están contentos los habitantes de la tierra. Esta es la Iglesia con la que la gente en general se identifica. Yo quiero formar parte de esta Iglesia. Pero resulta que esa Iglesia es un cadáver. Sus integrantes no son reyes ni sacerdotes. No es un edificio espiritual. No son piedras vivas. Tienen un edificio físico lleno de piedras físicas, pero allí no hay iglesia. Aquello es un cadáver. Una iglesia que sirva a Dios en una adoración espiritual y se rija bajo la disciplina de la palabra de Cristo, le incomoda a la gente. No les gusta. Quieren otras actividades. Quieren ser iguales a la gente del mundo. ¿Por qué no tenemos aquí asientos para 10.000? Porque a la gente no le interesa en absoluto. ¿Por qué si fuéramos psicodélicos estaríamos llenos y necesitaríamos 4 edificios como este duplicados? Porque eso es lo que le gusta a la carne. Ahora, en general, la gente religiosa quiere maquillar al muerto para que parezca que vive y que todos están contentos y disfrutan de esta gran iglesia. Y para ello lo que hacen es pervertir y torcer la Escritura y quitarle a la Escritura todo aquello que a mí no me gusta o que está en contra de lo que dicta la moda de pensamiento de hoy. Tenemos que anular el poder de las Escrituras y tenemos que someterla al deseo del corazón, porque es que yo quiero que me guste, y para que me guste tengo que satisfacer mi carne, porque si no, no me va a gustar. Pero realmente lo que les gusta es una iglesia muerta. Por eso expresan la alegría delante de su cadáver, porque quieren la iglesia muerta. Tenemos que recordar que una iglesia muerta no es una iglesia sin actividades y con poca gente. Eso no es una iglesia muerta. Esa no es la forma en la que debemos medir la iglesia. Ya se nos dijo que debíamos medir el templo, el altar y los adoradores. Medir el templo. Una iglesia muerta es aquella donde no está el Espíritu Santo impartiendo la enseñanza de las Escrituras e impartiendo su poder para el conocimiento y la gracia de Dios. Es aquella donde el Espíritu Santo no está tratando con los pecados. Es aquella donde no se está rindiendo culto a Dios de acuerdo a su palabra. Es aquella donde no se regocijan los creyentes en obedecer, amar y servir a Cristo en medio de su generación, de manera que puedan ejercer sus funciones como reyes y sacerdotes. Una iglesia muerta normalmente es muy numerosa y en general vive para satisfacer sus emociones. Su única meta es hacer lo que a la gente le guste más. Es tener influencia social. Que esta iglesia tenga renombre. Fíjate si aquí en Madrid la iglesia nuestra tuviese renombre y nos llamase el alcalde, nos llamase el presidente del gobierno, ¡guau!, estaríamos desbordados. Es tener gran influencia. Y sobre todo si podemos hacer grandes aportaciones sociales, grandes actividades sociales. Una iglesia muerta lleva a cabo muchas actividades porque tiene que justificar que está muerta. Entonces, para parecer que no está muerta, tiene que hacer multitud de actividades sociales. Están involucrados en muchos ministerios, en la música, en invitar a conferenciantes para que traigan distintos temas sociales de ámbito importante. Van a invitar a los alcohólicos anónimos, van a hacer una gran paella para dar de comer al barrio, quieren estar inmersos en todo tipo de eventos. Cosas como esas son las que animan a una iglesia muerta. Por eso tienen que hacer todo eso. Y esta es la triste situación en la que nos encontramos, donde parece a veces que vence el maligno, pero no. Este es el rayo de esperanza al que nos apunta ahora la Escritura. Esta tendencia general de la iglesia oficial queda rota en algunos momentos de la historia. Queda rota. Esto ocurrió en la reforma que trajo Josías, en la reforma que trajo nuestro mismo Señor, en la reforma del siglo XVI, cuando hizo resurgir la doctrina cristiana que fue predicada y usada por el Espíritu Santo, cambiando la mente y el corazón de los oyentes,
Y hubo muchos que salieron de una iglesia que era un cadáver podrido y maloliente, como era la iglesia de Roma, y vinieron a la luz y a la verdad del Evangelio, uniéndose a una iglesia fiel. Por lo tanto, aunque la iglesia a veces está muerta y podrida, Dios de las tinieblas saca la luz. Y Dios de las tinieblas de la Edad Media, del oscurantismo y de todo lo que suponía la terrible desgracia de estar dentro de las filas de la Iglesia Católica Romana, Dios sacó la luz por el Evangelio. Fijaos en el versículo 11 cómo en esta iglesia muerta entra el Espíritu de nuevo en ella. Nos dice allí que después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y tenemos que decir que la iglesia de nuestros días, la que se llama iglesia evangélica, está igual de corrompida que la iglesia de Roma de la Edad Media. Y al igual que aquellos de la iglesia de Roma de la Edad Media que no sabían que estaban muertos, los de hoy tampoco saben que están muertos, tampoco lo saben. En aquella iglesia católico romana se oraba por los muertos, se veneraban las reliquias, se enviaban a las almas al purgatorio o no, dependiendo de cómo fuese el cura o no fuese. Se hacían bulas papales, como hemos visto en estos días, para perdonar los pecados a los vivos y a los muertos. Se adoraba a los ídolos, evidentemente. Y estas 1000 cosas más que aún se hacen. Y fue necesario que en esa iglesia podrida el Espíritu de Dios actuase y sacase, por medio de la predicación del Evangelio, a su verdadero pueblo de un cadáver podrido. Y hoy, cuando han pasado casi 5 siglos, estamos viendo la muerte de la iglesia que salió de aquel cuerpo putrefacto y que hoy está igual que en aquella época, igual. Por eso es tan necesario predicarles el Evangelio a los que dicen que son cristianos y suplicar a Dios que les dé un espíritu enseñable para que puedan entender las doctrinas que emanan de las Escrituras y puedan comprender todo lo que Dios ha hecho para la salvación de este mundo. Necesitan desesperadamente el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios siempre actúa en el contexto de la predicación de su palabra, no actúa en un contexto vacío, sino en la predicación de su palabra. Por lo tanto, ¿cuál es la importancia enorme que tiene el que podamos predicar la palabra allí donde desarrollamos nuestras actividades? Resumiendo un poco lo que hemos expuesto, tenemos que recordar que matar a los testigos es destruir la verdadera naturaleza de la iglesia. La iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, que está para defender la verdad, que está para ser un referente, el soporte. Es anular la adoración espiritual en la iglesia, es eliminar la disciplina de la iglesia, es no estar sujeto a la autoridad de Cristo en la iglesia, es pervertir la ley y la gracia que nos ha sido dado por medio del Evangelio. Un autor del siglo XIX que se llama James Ramsey apuntaba algunos síntomas de cómo la muerte entra en la iglesia. Y dice, siglo XIX: desplazando la verdadera adoración espiritual y la disciplina de sujeción a Cristo en la iglesia, y vistiendo sus ordenanzas y la adoración en todos sus cultos con atracciones externas, con pompa y formas que impresionen a los sentidos, introduciendo música atractiva, mostrando habilidades artísticas, gratificando los ojos y la imaginación, procurando afectar la naturaleza emocional del hombre, y todo esto de acuerdo a la mente del mundo. Con el propósito de atraer a la gente del mundo, se rebaja la medida de separación entre la iglesia y el mundo, y se adoptan muchas de sus características, de sus hábitos, de sus metas y de sus principios. Así, el testimonio de la iglesia se va anulando, tanto individual como colectivamente, hasta que la vida de estos testigos de Dios, la adoración espiritual y el orden se extinguen por completo y nada queda en la iglesia sino el nombre de que vive, cuando realmente está muerta. Siglo XIX. Claro que si ve la iglesia de hoy, este hombre se moriría en el acto. 150, 200 años atrás de que esto fue escrito. Tenemos una altísima responsabilidad, aunque seamos muy pocos. Tenemos una altísima responsabilidad para actuar como reyes y sacerdotes que somos del Dios Altísimo. Somos reyes y sacerdotes y tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. A Gedeón no le hizo falta mucha gente para combatir al ejército enemigo. Ya estuvimos viendo como a Dios no le hace falta un ejército valiente, porque actúa por medio de su espíritu. No con ejércitos se gana la batalla, sino por medio de su espíritu. Y tenemos que orar a Dios para que siga utilizando su espíritu
a través de nosotros, de nuestro entorno y con la influencia que esta pequeña iglesia puede tener para cumplir el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que no bajemos la guardia en ningún momento, sino que conociendo a nuestro enemigo y cómo trabaja, estemos preparados para presentar batalla. Porque la iglesia es aquella a quien el Espíritu de Dios le ha dado vida, y por lo tanto se tiene que manifestar esa vida en todo cuanto hacemos, sea cual sea el trabajo que tengamos y sea cual sea el país en el que vivamos. Vamos a terminar en oración.